Aquella noche, la lluvia golpeaba la colonia Narvarte como si quisiera borrar huellas. Yo estaba encerrada en el cuarto de bodega, recargada contra la pared húmeda, escuchando el goteo constante de una tubería tic, tic como si contara algo que todavía no entendía. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Beatriz, no salgas. Si ves un listón rojo atado a la manija, no abras. Están probando tu reacción. Me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque en esa casa ya había aprendido que incluso una puerta podía convertirse en una sentencia. Después de esas palabras, la casa volvió al silencio muy rápido, ese tipo de silencio en el que uno escucha con claridad si todavía existe o si está empezando a desaparecer. Me senté de nuevo en la silla de plástico baja dentro del cuarto del fondo, las manos sobre las rodillas, esperando a que el corazón bajara el ritmo. Nadie entró a ver si había escuchado. Nadie necesitaba saberlo. En esa casa, mi silencio era algo normal. Me llamo Beatriz. Tengo 66 años. Soy viuda. Esta casa en Narvarte, don Joaquín Medina, mi esposo y yo, la compramos con toda nuestra juventud, 31 años pagando a plazos. Las tardes caminando desde la estación del metro, cargando las bolsas del mercado, la ropa empapada de sudor, y aún así sonriendo, porque algún día se termina. Joaquín siempre decía eso, riéndose mientras limpiaba los vidrios de la ventana. Yo le creía en las cosas que necesitan tiempo. Cuando Joaquín murió, la casa se volvió demasiado grande, no por los metros, sino por la falta de voces. Santiago, mi hijo, empezó a venir más seguido. Luego trajo a Mariana. Ella era joven, ordenada, hablaba bonito. En la primera comida, Mariana miró alrededor, pasó la mano por la mesa de madera vieja y dijo: «Esta casa tiene alma, doña Beatriz. Pocos saben conservar algo así». Yo creí esas palabras, tal vez porque necesitaba creer. 3 meses después de la boda, Santiago se sentó frente a mí en la cocina, la voz más baja, como un niño pidiendo perdón antes de hacer algo ya decidido. «Mamá, pensamos que no deberías vivir sola. La casa es grande, es peligroso. Y si nos venimos a vivir contigo, nos ahorramos la renta y tú tienes con quién hablar». Miré a mi hijo, con un rostro tan parecido al de Joaquín que dolía. Respondí sin pensarlo mucho. La gente cree que las malas decisiones nacen de la ambición. No, nacen de la soledad. Las primeras semanas fueron tranquilas. Mariana acomodó la cocina para que fuera más práctico. Cambió de lugar las ollas, colgó cortinas nuevas. Decía mucho: «Para que mamá no se canse, para que mamá descanse». Yo dejé que pasara. Pensé que estaba aprendiendo a hacerme a un lado, como se espera de una madre. Hasta que una mañana no encontré la llave del closet. Mariana estaba en la puerta del cuarto, con un manojo de llaves en la mano, y dijo como si nada: «Lo cerré para que esté ordenado. Mamá siempre tira las cosas. Cuando necesites algo, dime y te abro». Me quedé quieta unos segundos. No protesté. No pregunté. Fue el primer silencio. Después vino el teléfono de casa. Un día dejó de sonar. Mariana dijo que el cable estaba fallando, que el técnico no había venido. Usé el celular. Días después, la señal se volvió débil. «Esta zona falla mucho», dijo ella. Y de paso, guardó mi teléfono en un cajón de la cocina para que no se te pierda. Mis amigas fueron desapareciendo. Marcela vino 2 veces y se regresó con el mismo mensaje. «Mariana dice que estás cansada». Yo no estaba cansada. Solo ya no me preguntaban. El punto más alto fue el día en que vi mi recámara cerrada con llave. La recámara principal, donde Joaquín y yo dormimos 25 años. La puerta cerrada, la cerradura nueva brillando, Mariana detrás de mí, las llaves tintineando en su mano. «Mandé arreglar las tuberías. Hay mucha humedad. Es peligroso para ti. Por ahora usa el cuarto de servicio, junto a la lavandería. Te queda más cómodo». Ese por ahora duró exactamente 5 meses. El cuarto de servicio apenas alcanzaba para una cama individual delgada. Paredes húmedas, olor a cloro mezclado con moho, una ventana demasiado alta que solo daba a la pared del vecino. Por la noche, la lavadora hacía vibrar el piso. Empecé a dormir de lado porque boca arriba me dolía la espalda. Santiago lo sabía. Pasaba frente al cuarto todos los días.
A veces se detenía, miraba hacia adentro y se iba. Una vez le pregunté muy bajito, ¿tú crees que aquí estoy bien? Evitó mirarme. Te vas a acostumbrar, mamá. Mariana se preocupa por ti. No me golpearon, no me gritaron, no me corrieron abiertamente. Me acomodaron, me pusieron en un rincón tan lógico que nadie vio nada raro. Comía después, hablaba cada vez menos, empecé a repetir preguntas, no porque olvidara, sino porque nadie respondía. Algunas tardes me quedaba de pie en el cuarto, escuchando las risas de la sala, el tintinear de los vasos, la música suave. Miraba mis manos temblar al sostener un vaso de agua y me preguntaba, ¿cuánto tiempo llevaba sin que alguien dijera mi nombre? No mamá, no doña, sino Beatriz. Y fue justo en ese momento cuando entendí que lo más aterrador no era que me quitaran la casa o el dinero. Lo más aterrador era cuando uno empieza a creer que ya no tiene derecho a hablar, que su presencia es solo una molestia que necesita ser administrada de forma ordenada. Empecé a guardar silencio con más frecuencia, no por miedo, sino porque necesitaba observar. Dentro de la casa que alguna vez fue mía, aprendí a caminar despacio, a hablar bajo y a recordar. No sabía cuándo iba a necesitar esas cosas. Solo sabía una cosa. Si yo no me conservaba a mí misma, no habría nadie que lo hiciera por mí. Mariana no necesitaba alzar la voz para que los demás le creyeran. Solo necesitaba colocar el encuadre correcto. Me di cuenta una tarde de sol suave, cuando me pidió que saliera al patio trasero a pararme junto a las flores para que se viera bonito. Las bugambilias estaban en plena floración, rosadas y moradas, encendidas bajo la luz de la tarde. Mariana me acomodó un pañuelo delgado color crema, ajustó el cuello de mi blusa, dio unos pasos hacia atrás y dijo con una voz dulce como la miel, «Sonríe poquito, mamá. Eso... así, no te muevas». El teléfono se levantó. Un video corto. Yo ahí, la espalda un poco encorvada, las manos entrelazadas frente al vientre, una sonrisa cansada pero sonrisa al fin. Mariana puso música sacra de fondo, una melodía lenta, suave, cálida. Grabó unos segundos más, y luego bajó el teléfono, lanzando un beso al aire como quien acaba de hacer algo muy bonito. Listo, métete a descansar, hace mucho sol. Esa noche, cuando abrí a escondidas el teléfono viejo que guardaba en el cajón bajo, vi ese video en la pantalla. La luz estaba más cálida, mi piel se veía más rosada, mis ojeras menos marcadas. El texto corría debajo del video. Cuidar de mi suegra es una bendición. Cientos de me gusta. Comentarios uno tras otro. Dios te bendiga. Qué nuera tan buena. Ojalá todos cuidaran así a los mayores. Me miré en ese encuadre y no me reconocí. No por el filtro, sino porque el contexto había sido robado. Nadie veía el cuarto húmedo detrás. Nadie escuchaba la lavadora vibrar por las noches. Nadie sabía que mi comida del mediodía solía estar fría porque todos estaban en junta en línea. En el video, yo era un símbolo. En la vida real, era un estorbo que debía acomodarse. Mariana entendía el algoritmo. Sabía que al público le gustan las historias amables, las imágenes suaves. Sabía que con mostrar solo una parte, la gente completaría el resto con buena fe. Y alimentaba esa buena fe todos los días. Videos cortos, historias y descripciones llenas de fe. Yo me fui convirtiendo poco a poco en el fondo perfecto para su marca personal. En la vida diaria, Mariana me llamaba la señora. No Beatriz, no mamá, solo un título vacío, lo suficientemente educado para que nadie lo cuestionara, lo suficientemente distante para que no hubiera afecto. ¿La señora ya comió?, le preguntaba a Santiago. Frente a mí, como si yo no estuviera ahí. ¿La señora ya tomó su medicina hoy? Cuando mis amigas de antes tocaban la puerta, Mariana salía a abrir, colocándose justo a la mitad del marco, con una sonrisa impecable. Ay, doña Beatriz ya está dormida. Últimamente se le olvidan las cosas, se cansa mucho. Estamos tratando de mantenerla tranquila. Decía eso, y cerraba la puerta despacio, sin esperar respuesta. Yo me quedaba en el cuarto de bodega, escuchando el seguro encajar, con el pecho vacío como una habitación a la que le han sacado todos los muebles. Con los vecinos, Mariana contaba otra versión. Está muy confundida. El otro día salió y casi se pierde. Menos mal que yo estoy al pendiente.
Su voz llevaba la preocupación justa. Yo veía la mirada compasiva del otro lado, el asentir lento de cabeza. Nadie me preguntaba a mí. Creían a quien hablaba con más seguridad. Santiago empezó a creer de la forma más humana posible, no porque fuera malo, sino porque estaba cansado. Cansado de estar en medio. Cansado de que cada vez que yo decía «estoy bien», Mariana respondiera «¿ves? Se le olvida». Cansado de pensar que si dudaba de su esposa, su pequeña familia se vendría abajo. Yo noté cómo empezó a mirarme distinto. Ya no con los ojos del niño que se dormía sobre mi hombro, sino con los de alguien que está calculando un riesgo. Una noche los escuché hablar en la cocina. No intenté espiar. Las voces simplemente llegaron hasta el cuarto de bodega. «No dejes que tu mamá ande sola», dijo Mariana en voz baja. «Me da mucho miedo». «¿Y si le pasa algo?» «Sí», respondió Santiago dudando. «Yo solo quiero proteger a la familia, ya sabes». La frase «proteger a la familia» se repitió muchas veces, como un amuleto. Yo entendí. Cuando el miedo se nombra lo suficiente, termina volviéndose verdad. Poco a poco, Santiago empezó a cerrar la puerta trasera antes de salir. Poco a poco, me decía que debía descansar más. Poco a poco, dejó que Mariana ordenara los papeles. Mariana no necesitaba empujarme para hacerme caer. Solo tenía que colocar el pasamanos y decir que era por seguridad. No me prohibía hablar. Hablaba por mí. No me quitaba derechos con violencia. Cambiaba la definición de mi capacidad. En su mundo, yo era alguien que necesitaba cuidados, y quien necesita cuidados no necesita decidir. Empecé a notar esa sutileza en detalles pequeños. La forma en que siempre se colocaba un poco de lado al grabar para ocultar la puerta del cuarto de bodega detrás. La hora que elegía para publicar, por la mañana, cuando todo parecía más tranquilo. La manera en que mantenía su historia simple. Una buena nuera, una suegra frágil, una familia que necesita orden. No había espacio para la complejidad humana. Una vez le pregunté a Santiago muy bajito: «¿Tú me crees, hijo?» Se quedó callado más tiempo de lo normal. Luego dijo: «Creo que necesitas descansar». Esa respuesta no me dio coraje. Me despertó. Entendí que en esta lucha la verdad no bastaba. La verdad necesita imagen. Y Mariana estaba ganando porque tenía el control del relato. Si yo quería seguir existiendo en esta casa como persona, y no como símbolo, tenía que aprender a ver el mundo a través de su lente. Saber cuándo callar, cuándo recordar y cuándo esperar la luz correcta. Desde ese día, dejé de contradecir. Dejé que Mariana creyera que todo estaba bajo control, que yo ya me había acostumbrado a mi papel. Dejé que Santiago viera a una madre buena, que no causaba problemas. Por dentro, guardé cada detalle, como recoger pedazos de vidrio en la oscuridad. Yo sabía que, tarde o temprano, otro encuadre tendría que ponerse sobre la mesa, y cuando ese momento llegara, yo no podía seguir siendo solo el fondo. Esa mañana salí de la casa más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque necesitaba un motivo para salir, sin tener que pedir permiso. Mariana estaba ocupada en una reunión en línea. Santiago ya se había ido a trabajar. La puerta principal se abrió con más suavidad de lo que imaginé. Nadie me miró. Nadie me preguntó a dónde iba. El Oxxo de la esquina estaba como siempre. Luces blancas, olor a café ya preparado, el estante de medicamentos para la presión bien acomodado detrás de la caja. Tomé la caja de pastillas que uso siempre y añadí una botellita de agua. Al entregar la tarjeta, todavía le sonreí a la cajera, una sonrisa social que ya era reflejo. La terminal hizo bip un sonido corto, frío. La muchacha miró la pantalla y luego me miró a mí. «Lo siento, señora. La tarjeta no fue aceptada. Pensé que había escuchado mal. ¿Podrías intentar otra vez, por favor?», dije, con la voz lo más suave posible. La pasó de nuevo. Bip. Esta vez más largo. Negó con la cabeza. Apenada. «Está rechazada». Me quedé ahí unos segundos, la mano todavía apoyada en el mostrador, sin vergüenza, sin enojo, solo vacío. Pagué en efectivo, di las gracias y salí. El sol de la mañana me hizo arder los ojos. Me quedé junto a la banqueta, viendo pasar los coches como si estuviera parada fuera de otra vida. Al regresar a casa, Mariana estaba en la cocina.
Se volvió hacia mí con la sonrisa exacta, la justa entre preocupación y control. ¿Ya compraste tu medicina? Hace calor, no te vayas tan lejos. Asentí. Dejé la bolsa sobre la mesa. No mencioné la tarjeta. Quería ver qué haría ella. Mariana abrió un cajón y sacó un juego de papeles delgados, bien engrapados. Aprovechando, le rehice unos documentos para que todo esté más ordenado. El banco cambió formatos y en las oficinas siempre piden actualizaciones. ¿Me firmas aquí, por favor? La forma en que dijo la palabra ayudar fue muy hábil, como si todo fuera por mí, como si me estuviera haciendo un favor. Tomé la pluma. Los papeles estaban perfectamente alineados frente a mí, letra impresa clara. Vi mi nombre Beatriz escrito a máquina, parejo, frío. Bajé la vista hasta la línea de la firma de muestra impresa en la esquina, y me detuve. Esa no era mi firma. He firmado mi nombre durante 40 años, desde el contrato de compra de la casa, documentos del hospital, hasta los papeles más insignificantes. Mi firma se inclina ligeramente hacia la izquierda, el trazo inicial firme, el final cortante. La firma frente a mí se inclinaba hacia la derecha, suave y redondeada. Una firma aprendida de alguien más. Levanté la vista. Mariana me observaba con paciencia. ¿Pasa algo, mamá? No respondí de inmediato. Dejé la pluma sobre la mesa. Esta firma no se parece a la mía. Mariana sonrió una sonrisa tranquilizadora. Eso. Hice un modelo para que se vea mejor. A veces te tiembla la mano y luego ponen muchas trabas. Firma así para que sea más fácil, ¿sí? Para que sea más fácil. 2 palabras ligeras como el aire. Volví a mirar el papel. En la parte inferior había letras pequeñas. Autorización, representación, actuar en nombre. No había ninguna frase que dijera directamente pierde derechos, pero todas llevaban hacia ahí. Vi con claridad un camino ya trazado, línea por línea, fino pero continuo. No firmé. Doblé los papeles y se los devolví. Déjame leerlos bien primero. El silencio duró más de lo normal. Mariana parpadeó. La sonrisa seguía ahí, pero se endureció. Mamá, yo ya me encargué de todo. ¿Para qué te cansas leyendo? Y además, bajó la voz, últimamente se te olvidan las cosas. Me da miedo que firmes mal. Escuché la hoja de la navaja en esa frase, no afilada, pero fría. Asentí, como aceptando. Sí, estoy un poco cansada. Mariana suspiró, aliviada. Recogió los papeles con cuidado, como quien guarda algo valioso. Descansa. Al rato te preparo una sopa. Entré al cuartito junto a la lavandería y cerré la puerta. Me senté en la cama. Puse una mano sobre el pecho. El corazón latía parejo sin pánico. Entendí que lo que acababa de pasar no era un accidente. La tarjeta rechazada, los documentos nuevos, la firma modelo, todo encajaba con demasiada precisión. Saqué la cartera vieja y abrí el compartimento más interno. Mi tarjeta bancaria estaba ahí, casi nueva. Recordé las veces que Mariana me dijo, te cambié a una cuenta más práctica. Recordé las ocasiones en que ella sostenía el teléfono y me pedía que leyera el código que llegaba para terminar el trámite. Recordé la mirada de Santiago cada vez que yo preguntaba por el dinero, una mirada esquiva, cansada. No pensé primero en el dinero. Pensé en mi nombre. Pensé en mi firma, la única huella que prueba que soy yo en el mundo de los papeles. Si esa firma era reemplazada, ¿quién sería yo en los expedientes que nunca había leído? Esa tarde, Mariana me trajo otro documento y dijo que era para un chequeo general. Vi la frase, evaluación de capacidad. No pregunté, firmé, pero a mi manera, inclinada a la izquierda, con el trazo cortado. Mariana lo vio, se quedó un instante quieta y luego dijo, déjame corregirlo para que quede igual al modelo. Rompió ese papel de inmediato. Firma otra vez, ¿sí? Asentí. Esta vez firmé igual que el modelo. Mariana sonrió, satisfecha. No sabía que yo acababa de aprender lo más importante. No cómo firmar, sino quién estaba recolectando mis firmas y para qué. Al caer la noche, cuando toda la casa dormía, saqué el teléfono viejo que escondía bajo la almohada. Fotografié todos los documentos que Mariana había dejado sobre la mesa de la cocina solo unos segundos, sin dejar rastro.
Tomé fotos de la firma modelo, de mi nombre impreso a máquina. No entendía del todo el lenguaje legal, pero sí entendía la intención detrás de la repetición. No lloré. Tampoco me enojé. La única emoción que sentí fue una lucidez fría. Mariana no solo estaba tomando dinero, estaba redefiniéndome. De una mujer con historia y decisiones, a una, la señora, dependiente, fácil de representar. Se estaba construyendo un expediente nuevo, página por página, para que si algún día yo me oponía, el mundo de los papeles dijera: esa mujer no es capaz. Dejé el teléfono y me acosté de lado, escuchando la lavadora vibrar suavemente afuera. Por primera vez en muchos meses, sabía con exactitud a qué me estaba enfrentando. Y también por primera vez, supe que el silencio ya no era una elección inconsciente. Se había convertido en una estrategia, al menos hasta que entendiera lo suficiente para dar el siguiente paso. Desde ese día, cambié mi manera de existir en esta casa. No con resistencia, sino con una soltura deliberada. Me permití ir más despacio, parecer un poco distraída, como si mi mente realmente empezara a salirse del camino conocido. Nadie notó el cambio de inmediato, excepto Mariana, y fue justamente su mirada, esa mirada que se iluminó con alivio, la que me confirmó que iba por el rumbo correcto. Empecé a repetir preguntas muy pequeñas. ¿Qué día es hoy? ¿Ya comimos? ¿Este vaso de quién es, hija? No eran preguntas ruidosas, solo desgastaban la paciencia. Mariana respondía al principio con mucha dulzura, luego cada vez más corto. Al final, aparecía el suspiro conocido. Mamá, preguntas lo mismo. Ya te dije. Dejé caer la cuchara al comer, no de forma tan obvia como para levantar sospechas, solo lo suficiente para que tocara el piso con un sonido leve. Pedí disculpas, me agaché a recogerla, las manos temblando. Mariana corrió hacia mí, me puso la mano en el hombro, con voz dulce. No, mamá, déjala, yo me encargo. Me equivoqué de día en una cita. Confundí el nombre del panadero de la esquina, incluso el nombre de un programa de televisión que había visto durante 10 años. Cada vez veía a Mariana mirarme no con preocupación, sino con confirmación, como si estuviera marcando casillas en una lista invisible. Y entonces empezaron a aparecer sus errores. Un mediodía, Mariana salió con prisa y dejó sobre la mesa de la sala un fajo de papeles. Caminé más despacio, como si buscara mis lentes. Eran contratos papel grueso, letra pequeña junto con recibos de procedimientos estéticos de una clínica elegante en Polanco. No toqué nada. Solo miré. Miré las cifras, su nombre, las fechas que coincidían con las ocasiones en que mi dinero, para el mandado, había aumentado sin razón. Otro día vi un bolso de marca junto al sillón, con la etiqueta aún puesta. Mariana pasó. Empujó ligeramente la bolsa con la punta del pie y sonrió. Lo compré por trabajo. Hay que cuidar la imagen, asentí. Aprendí a no preguntar para que ella olvidara que alguien estaba escuchando. Una vez, al pasar por la cocina, escuché a Mariana hablando por teléfono. No me detuve, solo bajé el paso un segundo. Mamá, ya te dije, esta casa está en una ubicación buenísima. Sí, con que firme 2 papeles más queda todo listo. Rió bajito, bajando la voz. No te preocupes, confía en mí. Ya casi firma todo. Seguí caminando, el corazón latiendo parejo. No me permití reaccionar. Reaccionar es dejar huella. Yo necesitaba que creyera que yo ya estaba lejos. Mariana empezó a dejar el teléfono abierto sobre la mesa. Empezó a hablar sin cerrar la puerta. Empezó a contarle a Santiago cosas que antes solo decía después de mirar alrededor. ¿Ves? Mamá ya está mucho más débil. Me preocupa mucho. Santiago guardaba silencio y asentía. Yo estaba detrás de la puerta del cuarto de bodega, y ese asentir sonó como un martillazo en madera hueca. Yo también empecé a olvidar cosas aparentemente inofensivas. El pañuelo, la chamarra ligera, las pantuflas. Mariana las recogía, las acomodaba, sonreía. Sin mí, mamá estaría perdida. Yo le devolvía la sonrisa. Aprendí a interpretar el papel que estaban escribiendo para mí. El teléfono viejo lo escondía bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe, una figurita pequeña de porcelana, con una esquina rota, que Joaquín me compró en un viaje a Puebla.
Yo le quitaba el polvo cada semana. Mariana nunca la tocó. Ella creía en la imagen, no en los objetos silenciosos. Encendía el teléfono solo cuando la casa dormía. Fotografiaba todo lo que podía desaparecer. Papeles sobre la mesa, recibos en el bote de basura antes de tirarlo, la pantalla del celular encendida cuando Mariana lo olvidaba. Una noche, escuché risas suaves desde la sala. Mariana estaba en una videollamada. Ya te dije, el plan va perfecto. Ella cree que la estoy cuidando. Y bueno, sí la cuido, a mi manera. Se encogió de hombros, dio un sorbo a su bebida. ¿Con qué firme? Ya salimos. Yo estaba sentada en la cama, la mano sobre la almohada, contando respiraciones. No me permití temblar. Lo tenía claro. Cuanto más débil parecía, más se descuidaba Mariana. Necesitaba una víctima dócil para que su historia fuera perfecta. Y yo a sus ojos ya me había convertido en eso. Santiago empezó a hablarme con otro tono. Descansa, mamá. Déjalo en manos de Mariana y mías. Asentí. Dije, sí, estoy cansada. Esa mentira no me dolió, me protegió. Porque cada vez que yo decía, estoy cansada, Mariana se sentía un poco más segura, y en esa seguridad, ella abría la puerta. Hubo una mañana en que dejó a la vista un expediente grueso, atado con una liga, con una nota escrita a mano. Transferencia, complemento. No lo toqué. Solo observé con atención la portada. Memoricé el color del papel, la esquina doblada. Esa noche, cuando ella dormía, volteé el bote de basura no para buscar, sino para confirmar. Los borradores habían sido rasgados. Entendí que caminaba sobre una cuerda muy delgada. Un paso en falso y lo perdería todo. Pero también entendí algo más importante. Mariana no creía que yo aún pudiera pensar de manera estratégica. Ese fue su error mortal. En el cuarto de bodega húmedo, bajo la luz amarilla y débil, empecé a ordenar las piezas pequeñas, no para contraatacar de inmediato, sino para saber en qué punto del mapa que Mariana estaba dibujando me encontraba. No necesitaba ganar rápido, necesitaba durar lo suficiente para que ella se confiara y se descuidara. Cada noche me sentaba recargada en la pared, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe. No pedía milagros, solo me repetía, no te apresures, hay batallas que no necesitan ruido, solo el momento exacto, cuando el otro cree que ya ganó. Esa noche, después de que Mariana apagara todas las luces de la sala y Santiago subiera, la casa quedó sumergida en un silencio espeso como tela mojada. Me senté en la cama del cuarto de bodega, la espalda contra la pared, escuchando cada sonido pequeño, el refrigerador arrancando, el viento colándose por la rendija de la ventana angosta y el latido de mi propio corazón regular, lento, ya no desbocado como antes. Me había acostumbrado a esperar en silencio. Pensé que la noche pasaría como tantas otras. Entonces sonó el timbre. 3 veces, claras, sin prisa, sin alargarse. 3 toques suficientes para que alguien dentro de la casa los escuchara, y suficientes para que quien timbraba creyera que no le preguntarían ¿quién es? Me puse de pie y caminé muy despacio hasta quedar junto a la puerta del cuarto de bodega. No miré la cámara de inmediato. Primero escuché pasos bajo el techo, la lluvia golpeando la lámina, el roce del papel contra un impermeable. Luego abrí la cámara. Mariana había mandado instalar cámaras en la entrada y en el pasillo por seguridad. En la pantalla pequeña, un hombre estaba de lado bajo la luz amarilla, con sombrero, sosteniendo una caja de conchas atada con papel café. Nada fuera de lo común. Demasiado común. De ese tipo de normalidad que hace que uno abra la puerta por cortesía. Desde la sala, la voz de Mariana se alzó no fuerte, pero lo bastante filosa para cortar el aire. Que la vieja no salga. Esta casa ya es mía. Esa frase quedó suspendida, como una compuerta cerrándose en algún lugar dentro de mí. Retrocedí un paso. El corazón se aceleró, pero la mente estaba muy clara. No reaccioné, esperé. El hombre afuera no se fue. Inclinó la cabeza, se acercó un poco más a la puerta y tocó muy suave un golpecito educado, distinto a los 3 timbrazos de antes. Acerqué el oído a la puerta lateral junto al cuarto de bodega, la rendija tan delgada como un hilo. Lo escuché bajar la voz, lo suficiente para que solo alguien cerca pudiera oírlo.
Beatriz, dijo, pronunciando mi nombre despacio, con certeza. Si me está escuchando, no abra. Contuve el aliento. Soy Álvaro. Hizo una pausa, como para que yo uniera el recuerdo con el nombre. De la notaría, donde trabajaba don Joaquín. Apreté la perilla. Álvaro. El nombre se encendió en mi mente, sin ruido, pero nítido. El hombre delgado, de cabello entrecano, siempre con camisas blancas impecables. El que me ofrecía café caliente en las mañanas en que Joaquín estaba firmando papeles. El que una vez me dijo: «Doña Beatriz, don Joaquín siempre piensa en una salida». Don Joaquín me dijo, continuó Álvaro, la voz casi un susurro, que si algún día la nuera cambiaba las cerraduras, significaba que Beatriz ya estaba encerrada. Cerré los ojos. No por miedo, sino porque me inundó una comprensión tardía. Joaquín había visto esto desde hacía mucho, no a Mariana en específico, sino la posibilidad de que quien se quedara al final fuera colocado en desventaja si confiaba demasiado en la bondad. Abrí los ojos. No abrí la puerta. Me acerqué más y susurré por la rendija. Estoy escuchando. Álvaro no preguntó nada más. No necesitaba confirmación. No voy a entrar, dijo de inmediato, como si hubiera preparado esa frase. En esa casa, cada paso es observado. Solo vine a decirle una cosa. Escuché el roce del papel. Mañana, a las 3 de la tarde, vendrá alguien. Gente de Joaquín. Hizo una pausa. No deje que Mariana lo sepa. Las 3 de la tarde. Mañana. Un horario tan concreto que lo volvía real. No una promesa vaga. No un consuelo. Quise preguntar si Joaquín había dejado algo más dicho, pero la garganta se me cerró. Tragué saliva. Álvaro pareció entender. Él confía en usted, dijo en voz baja. Y confía en que, cuando llegue el momento, sabrá esperar a la persona correcta. Los pasos se alejaron. Volví a mirar la cámara. Álvaro dejó la caja de conchas en el escalón, asintió hacia el espacio vacío como saludando a alguien y se dio la vuelta. La lluvia había disminuido. La luz del porche dibujó una franja breve en su espalda y luego desapareció. Me quedé inmóvil mucho tiempo. No salí a recoger el pan. No quería dejar señales de que había escuchado. Regresé a la cama, me senté, coloqué las manos sobre los muslos. Las 3 de la tarde se repetía en mi mente. No con prisa, sino con la regularidad del goteo nocturno esta vez, ya no como una cuenta regresiva incierta. En la sala, Mariana encendió la televisión. El sonido del programa nocturno se volvió difuso. Santiago bajó por agua, miró el pasillo y no me vio. Todo seguía en su lugar y justamente eso me dio calma. Me recosté, girando el rostro hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bajo la luz amarilla, la mella en una esquina se veía más clara. Coloqué el teléfono viejo junto a los pies de la imagen, el lugar que Mariana nunca había tocado. No lo encendí. No necesitaba registrar nada más esa noche. Necesitaba mantener intacto el ritmo que había creado. El ritmo de una persona débil, predecible, que no representaba peligro. En mi cabeza, las piezas se acomodaron en silencio. Las cerraduras cambiadas, la firma modelo, la historia del cuidado, y ahora una instrucción del pasado entrando al presente en el momento justo. Joaquín no me dejó una salida rápida. Me dejó un momento. Inhalé despacio, exhalé largo. Mañana, a las 3 de la tarde, seguiría confundiendo el día, seguiría dejando caer la cuchara, seguiría asintiendo cuando Mariana dijera: «Yo me encargo». Mantendría a esta casa convencida de que todo marchaba según su plan, y en el espacio entre esos latidos, esperaría el timbre, no el de un desconocido, sino el de una promesa antigua que por fin encontraba el camino de regreso. La mañana siguiente pasó más lenta de lo habitual. Me levanté temprano, no por alguna cita, sino porque el cuerpo ya se había acostumbrado a esperar. Me lavé la cara con agua fría en el lavamanos pequeño junto a la lavandería. Me sequé las manos con cuidado y me senté en el borde de la cama. En mi mente, el punto de las 3 de la tarde aparecía con claridad, como una marca de gis blanco sobre un pizarrón negro. Mantuve la rutina de siempre. Confundí el día, busqué el pañuelo, olvidado. Pedí permiso para ir a la cocina por agua. Mariana me miró y asintió, satisfecha. Creía que yo seguía quieta en el lugar correcto. Cerca de las 3 de la tarde, se escuchó un coche
detenerse frente a la casa. No era el sonido familiar de un vecino. No era un reparto, era un ruido firme y contenido, como de alguien que sabía exactamente a dónde venía. Me quedé en el cuarto de bodega, mirando por la rendija angosta hacia el pasillo. Mariana salió de la sala, se acomodó el cabello y esbozó una sonrisa ya preparada. Santiago se levantó de su escritorio, frunciendo el ceño como si intentara recordar un nombre. El hombre bajó del coche y cerró la puerta con cuidado. Vestía un traje gris, no nuevo, pero bien ajustado. Un portafolios de piel café colgaba de su mano izquierda. Caminaba erguido, sin prisa, sin tantear. Cuando levantó la vista, sus ojos se detuvieron en la casa, no para poseerla, sino como quien coteja un recuerdo. Licenciado Tomás Ibarra se presentó cuando Mariana abrió la puerta. Voz grave, clara, amigo de Joaquín. El nombre cayó al suelo como una moneda antigua. Tomás. Había escuchado a Joaquín mencionarlo en esas noches largas, cuando ambos se sentaban a la mesa y hablaban de papeles, de salidas. Joaquín solía decir: Tomás ve a las personas por cómo se paran dentro de una habitación. Tragué saliva. Sabía exactamente dónde estaba yo parada en esa casa. Mariana invitó a Tomás a pasar, la mano apoyada con suavidad en la hoja de la puerta, como para afirmar su condición de dueña. Adelante, dijo, con la cortesía justa. Doña Beatriz está descansando, pero voy a llamarla. Salí antes de que pudiera darse la vuelta. No por impaciencia, sino porque ya era el momento. Caminé despacio, apoyando la mano en la pared, para que la imagen de mi entrada a la sala encajara con la historia que Mariana había contado tantas veces. Cuando Tomás me vio, no preguntó nada. Solo miró. 5 segundos. Lo suficientes para ver las marcas rojas en mi muñeca, rastros de la cerradura auxiliar. Suficientes para notar que mi ropa estaba más gastada de lo normal. Suficientes para ver las clavículas marcadas bajo la tela delgada. Su mirada no vaciló, pero el reconocimiento en ella fue tan claro que el cuarto quedó en silencio. Beatriz dijo, llamándome por mi nombre. Sin título. ¿Cuánto tiempo? Asentí. Gracias por venir. Mariana sonrió y dio medio paso al frente, como para cerrar el espacio. A ella le gusta estar en el cuarto de atrás. Es más práctico. Junto a la lavandería. Así no camina tanto, dijo, con una voz suave como algodón. Ya está acostumbrada. Tomás no miró a Mariana. Me miró a mí un instante más y luego se volvió hacia ella, muy despacio. Entonces muéstreme ese cuarto, dijo. Ahora mismo. El aire se congeló. Santiago quedó inmóvil, la mano apoyada en el respaldo de la silla. Mariana parpadeó. La sonrisa seguía ahí, pero ya no era elástica. Ah, rió bajito. No es nada, solo es un cuarto pequeño. Ahora mismo, repitió Tomás, sin elevar la voz. Mariana me miró, buscando complicidad. Yo no la miré. Asentí hacia Tomás. Por aquí, caminé primero. Cada paso en el pasillo angosto resonó con claridad. No bajé la cabeza. No lo necesitaba. Tomás venía detrás de mí, a la distancia justa para observar. Al llegar a la puerta del cuarto de bodega, me detuve. Abrí. El olor a humedad salió de golpe. La luz amarilla y débil iluminó la cama individual delgada, las cajas acomodadas, el lavamanos pequeño junto a la lavadora. La ventana alta dejaba pasar la luz como un hilo. Tomás se quedó quieto, sin entrar de inmediato. Dejó que el cuarto hablara. ¿Desde cuándo?, preguntó, en voz baja. 5 meses, respondí. Asintió y dio un paso más. Observó la cerradura de la puerta lateral, midió con la mirada la distancia entre la cama y el lavadero. Luego se volvió, clavando los ojos en Mariana. Beatriz ha vivido aquí 5 meses. Solo es temporal, respondió Mariana rápido. Estamos reorganizando. ¿Reorganizando qué?, preguntó Tomás. ¿A las personas o a las cosas? Santiago abrió la boca para hablar y se detuvo. Vi cómo se le movía la garganta. Vi una verdad buscando subir a la superficie, todavía frágil. Tomás se volvió hacia mí. Beatriz, ¿usted acepta vivir aquí? Guardé silencio un instante. No por dramatismo, sino para que la pregunta tuviera peso. No dije. Nunca me lo preguntaron. Tomás asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Regresó a la sala, dejó el portafolio sobre la mesa y abrió el broche. Mariana permanecía a un lado, con las manos entrelazadas,
Santiago se sentó en la silla, la espalda anormalmente recta. No vine hoy para una visita de cortesía, dijo Tomás, con la voz serena. Joaquín me dejó un encargo, y antes de hacerlo, necesito saber exactamente qué está pasando aquí. Sacó un expediente, no muy grueso, pero pesado. No por el número de páginas, sino por su significado. Vi mi nombre impreso en la primera hoja, ordenado. Vi el sello antiguo de la notaría. Mariana se inclinó, intentando ver, pero Tomás colocó el expediente boca abajo. Hay algo más, dijo, mirándome de frente. Joaquín me pidió guardar un secreto, que solo debía abrir cuando yo la viera con mis propios ojos en esta situación. Sentí el corazón latir con más fuerza, aunque la respiración se mantuvo pareja. Ese secreto no sabía qué era, pero la manera en que Tomás lo dijo me dejó claro algo. No era un regalo, era una llave, y solo abría en la cerradura correcta. Mariana sonrió con rigidez. No entiendo. ¿Es necesario hacerlo tan serio? Tomás se volvió hacia ella. Su mirada ya no era neutral. Sí, dijo, porque a partir de este momento, todo en esta casa tiene que quedar claro. Me quedé junto a la mesa, la mano apoyada apenas en el borde de madera. No dije nada más. No lo necesitaba. El cuarto de bodega detrás seguía con la puerta abierta, el olor a humedad aún presente. Las marcas en mi muñeca no habían desaparecido, y en los ojos de Tomás vi lo más importante. No había venido a pedir la verdad. Había venido a ponerla sobre la mesa pieza por pieza hasta que nadie pudiera volver la cara como antes. Cuando Tomás dejó el portafolio sobre la mesa y exigió que todo se aclarara, sentí con claridad el peso de ese momento. No por los papeles, sino por el silencio que parecía empujar las paredes hacia adentro. Mariana se mantuvo erguida, apretando las manos. Santiago permanecía sentado, la espalda rígida, como si un movimiento en falso pudiera hacerlo derrumbarse. Yo estaba al borde de la mesa, mirando la superficie de madera llena de rayones, las marcas de los años que yo limpiaba con un trapo húmedo cada domingo por la mañana. Tomás hizo algunas preguntas más sobre mi vida diaria, muy breves, muy concretas. Respondí lo justo, sin adornos. Mariana intervenía siempre que podía, con un tono parejo y razonable, cumpliendo a la perfección el papel de administradora del hogar. Pero yo sabía que lo más importante aún no estaba ahí. Cuando Tomás se levantó y se dirigió al pasillo que llevaba al cuarto de bodega, lo acompañé. Mariana dio un paso detrás, y luego se detuvo tal vez al darse cuenta de que hablaría de más si continuaba. El pasillo era estrecho. La luz amarilla alargaba nuestras sombras sobre la pared. Caminé despacio para crear un espacio. En ese espacio, saqué del bolsillo un papelito doblado en 4 y lo puse en la mano de Tomás. Me miró, sin abrirlo de inmediato. Un nombre susurré. En la parroquia, al final de la calle. El padre. Tomás asintió, la mirada intacta. Guardó el papel en la palma, como quien sostiene una llave que aún no necesita usar. Seguimos caminando. Cada paso sonaba parejo, sin prisa, sin sigilo. Sabía que Mariana nos observaba desde la sala, pero no escuchaba nada, y eso que no se escucha es lo más peligroso. La noche anterior había salido de casa cuando Mariana dormía profundamente. Elegí la misa temprana, cuando la iglesia aún estaba casi vacía, con olor tenue a incienso y velas que no se habían consumido del todo. Me senté en la última banca, no recé largo, esperé a que el padre terminara la bendición y me acerqué, diciendo muy poco: necesito dejar algo aquí, por si llega a pasar algo. El padre me miró sin indagar, sin juzgar. Tomó la memoria USB de mis manos, la guardó en el bolsillo de la sotana y asintió. Aquí, nadie la toca antes de tiempo. No expliqué más, no hacía falta. La iglesia entiende el silencio de una manera que otras casas no entienden. En esa memoria USB reuní todo lo que no debía quedarse en mi teléfono. Un video de la cámara del pasillo la noche en que Mariana me empujó al cuarto de bodega, la puerta cerrándose de golpe, la cerradura activándose, un sonido bajo pero definitivo, fotografías tomadas a toda prisa, documentos extraños sobre la mesa de la cocina, la firma modelo impresa, líneas de autorización tan pequeñas que quien las leyera por encima las pasaría por alto, y una grabación corta con la voz de Mariana, riendo suavemente. Cuando firme, la casa ya es nuestra. No había amenazas, no había gritos,
solo certeza. Esa certeza que solo se permite quien ya ha ido demasiado lejos. Tenía muy claro algo. Si guardaba todas esas pruebas en mi teléfono, las perdería. No porque Mariana me lo arrebatara, no lo necesitaba. Bastaba con un accidente. El teléfono cae, la pantalla se rompe, el aparato falla, todo desaparecería, y yo volvería a ser alguien sin nada más que palabras. Por eso elegí el lugar en el que ella jamás pensaría. Un lugar que no controla con imágenes ni manipula con historias. Un lugar donde la verdad se guarda con una fe silenciosa. Al llegar frente a la puerta del cuarto de bodega, Tomás se detuvo. Observó la cerradura, las marcas alrededor de la manija. Luego me miró. Yo no hablé. No tenía que hacerlo. Ya había visto suficiente. Abrí la puerta y dejé que el olor a humedad saliera de nuevo. Esta vez, no sentí vergüenza. Sentí orden, el orden de lo que estaba a punto de colocarse en su sitio. «Usted no guardó las pruebas en un banco», dijo Tomás, muy bajo. No respondí. «Ahí habría perdido», asintió. «Las guardó donde nadie se atreve a borrar». Regresamos a la sala. Mariana se levantó en cuanto nos vio. «¿Ya terminaron?», preguntó, con la voz todavía dulce. «¿Les preparo café?». Tomás no respondió de inmediato. Colocó el portafolio sobre la mesa y luego me miró un instante. Entendí la señal. Aún no era el momento. No era el momento de abrir todas las cartas. No era el momento de que Mariana supiera que había cosas que ya se le habían escapado de las manos antes incluso de que pensara en ellas. Santiago me miró, con una expresión confusa. No esquivé su mirada. No esperaba nada. Solo permanecía ahí, la espalda recta, la mano apoyada en el borde de la mesa. No necesitaba demostrar nada en ese instante. Necesitaba mantener el ritmo. Tomás dijo algunas frases de cortesía. Aceptó el café, comentó sobre el clima, como si todo lo ocurrido hubiera sido solo un malentendido menor. Mariana empezó a relajarse. Vi cómo sus hombros bajaban apenas un poco. La confianza regresó y con ella la imprudencia. En mi mente, la iglesia apareció con claridad. Los muros gruesos, la luz de las velas, el viejo armario de madera donde el padre guardaba la memoria USB. Sabía que, incluso si Mariana revolvía toda la casa, incluso si mi teléfono desaparecía, la verdad seguía a salvo en un lugar al que ella no podía llegar. Miré a Tomás, muy rápido. Él asintió apenas. No era un gesto de comprensión, sino de saber cuál era el siguiente paso. Y en ese instante breve entendí lo más importante. A partir de ahora, ya no estaba sola en esta casa, no porque alguien me defendiera, sino porque la verdad tenía un refugio. La sala estaba más llena de lo habitual, no porque hubiera una reunión, sino porque el aumento de las voces había atraído a los vecinos. La puerta estaba entreabierta. Rostros curiosos se asomaban desde el porche, fingiendo acomodarse el cubrebocas, fingiendo hablar por teléfono, pero con los ojos fijos hacia adentro. Mariana estaba de pie, en medio del cuarto, la espalda recta, los hombros abiertos, la postura de quien está acostumbrada al escenario. Sabía que estaba siendo observada, y lo aprovechó. «No entiendo por qué hay que hacer todo tan grande», dijo Mariana, con una voz firme, clara, sin temblar. «Aquí todo está bien. Doña Beatriz está cuidada. Mi familia decide lo que pasa en su casa». Tomás estaba sentado frente a ella, una mano sobre el portafolios, sin interrumpir. Yo me encontraba junto a la mesa, un poco de lado, lo bastante cerca para escuchar cada respiración, lo bastante lejos para no ser arrastrada a la discusión que Mariana quería montar. Santiago estaba detrás de la silla, con ambas manos sujetando el respaldo, como para no perder el equilibrio. Vi el sudor en su sien. Mariana miró hacia la puerta, vio a algunos vecinos y volvió la vista con una sonrisa delgada. Entonces, dijo esa frase, la frase que después recordaría con absoluta claridad, sílaba por sílaba en español, despacio, como si recitara un lema aprendido de memoria. «Esta casa ya es mía, y aquí usted no decide». El aire se congeló. Alguien afuera aspiró con fuerza. Yo no me moví. No hacía falta. Esa frase no iba dirigida a mí. Iba dirigida al espacio para afirmar poder. Y precisamente por eso, se volvió una hoja que cortaba de regreso. Tomás se puso de pie. Abrió el portafolios,
pero no sacó nada de inmediato. Lo colocó sobre la mesa y abrió el broche muy despacio, como si le estuviera dando tiempo a toda la habitación para escuchar. Cuando sacó el primer expediente, vi a Mariana entrecerrar los ojos, esperaba algo conocido, las defensas legales para las que ya tenía respuestas preparadas. Pero Tomás no se lo mostró a ella. Colocó el expediente sobre la mesa, girando la portada hacia las personas que estaban afuera. Era la escritura original de la casa, el documento original, papel grueso, sellos antiguos. Pasó a la siguiente página y dejó al descubierto un anexo breve, con letra clara. Usufructo vitalicio, leyó Tomás. Derecho de uso de por vida de Beatriz. Mariana soltó una risa corta. ¿Y eso qué? Mi esposo, no la interrumpió Tomás, con la voz serena. Este anexo lo hizo Joaquín de manera independiente, antes de fallecer. Usted no puede transferir esta casa mientras Beatriz siga con vida, ni con firma, ni con poderes, ni con ninguna facilidad. Santiago abrió la boca y luego la cerró. Vi cómo su mirada se sacudía, como la de alguien que acaba de descubrir que el piso ya no está bajo sus pies. Tomás colocó el segundo expediente sobre la mesa. Esta vez no lo giró hacia afuera. Lo orientó directamente hacia Mariana. Medida de protección, dijo. Orden urgente para la protección de una persona adulta mayor por aislamiento y maltrato psicológico. Mariana frunció el ceño. ¿Maltrato? Yo la cuido. Testigos, respondió Tomás, sin elevar la voz. El padre de la parroquia, 2 vecinos y video. Sacó algunas fotografías impresas el pasillo, la cerradura, el cuarto de bodega. No había forcejeos, solo el orden de la verdad. El murmullo afuera fue disminuyendo. Alguien dio medio paso hacia adentro. Tomás colocó el tercer expediente sobre la mesa. Documento de revocación de todos los poderes con indicios de fraude, acompañado de la solicitud de peritaje de firmas. Mariana clavó la mirada en los papeles y luego levantó la vista, con la voz áspera. Esto es una calumnia. Ella aceptó. Ella firmó. Usted lo sabe bien, dijo Tomás, y esta vez la miró directamente. Usted no solo robó dinero. La sala contuvo el aliento. Está construyendo un expediente para convertir a Beatriz en una persona no apta, con el fin de internarla, continuó Tomás. Es la única manera de pasar por encima del anexo de usufructo, sin violencia, solo con papeles. Santiago dio un paso atrás. Escuché la silla rozar el piso. No, dijo muy bajo. ¿Mariana? Mariana se volvió hacia él. Su mirada vaciló un instante y enseguida se recompuso. No escuches estas cosas. Yo hago todo por... ¿Por quién?, preguntó Santiago con la voz quebrada. ¿Por ti o por la casa? La pregunta cayó en medio del cuarto y nadie la sostuvo. Miré a mi hijo, no hablé. En ese momento, el silencio ya no era una estrategia, era el espacio para que la verdad se sostuviera sola. Mariana se volvió hacia Tomás, intentando recuperar el escenario. Usted no tiene derecho. Sí, respondió Tomás. Y a partir de ahora, toda decisión relacionada con Beatriz queda suspendida hasta que termine el peritaje. Ese cuarto de bodega miró rápido hacia el pasillo, ya no será su lugar. Los vecinos afuera comenzaron a murmurar. Alguien dijo, «Dios mío», muy bajito. Mariana abrió la boca y la cerró. Por primera vez desde que la conocía, su historia dejó de encajar. Di medio paso al frente y apoyé la mano en el borde de la mesa. No para discutir ni para explicar, solo para estar. Estoy aquí, dije. Y escucho muy bien. Mariana me miró. Su mirada resbaló sobre mí como si se encontrara con un objeto extraño. Tal vez en su plan yo nunca había estado en este lugar no débil, no suplicante, no desaparecida. Tomás recogió los expedientes y los acomodó con orden. Hay algo más, dijo. A partir de ahora, todo contacto legal pasará por mí. Cerró el portafolios. El sonido fue seco y definitivo. Mariana no dijo nada más. Santiago bajó la cabeza, los brazos colgándole a los lados. Los vecinos empezaron a dispersarse, llevándose una historia que aún no sabía cómo nombrarse. Me quedé ahí, en medio del cuarto que alguna vez fue mío, sin victoria, sin celebraciones, solo con un límite que acababa de levantarse tan claro que nadie podía volver a cruzarlo fingiendo no verlo. Cuando Mariana fue invitada a salir de la casa para presentarse ante las autoridades,
El espacio se volvió de pronto demasiado amplio. No por la ausencia de personas, sino porque desaparecieron los sonidos habituales. El taconeo rápido sobre el piso, los cajones abiertos sin permiso, el teléfono sonando y cortándose de golpe. Santiago empacó en silencio. Tomás habló con claridad, sin dureza. Era algo temporal, y la investigación definiría la responsabilidad de cada quien. Mi hijo asintió, con los ojos rojos y los labios apretados. No discutió. Tal vez por primera vez entendió que no todo silencio es inocuo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, permanecí inmóvil un buen rato. No sentí el alivio que muchos imaginan. No quise celebrar. Perdí 5 meses de mi vida, 5 meses reducida, silenciada, colocada en un rincón que otros llamaron práctico. Eso no vuelve con una sola decisión acertada. Necesita tiempo, y me di ese tiempo. Los días siguientes ordené, no para borrar huellas, sino para restablecer el orden. Abrí la puerta del cuarto de bodega, el lugar que había sido frontera de la desaparición. La luz entró y tocó las paredes húmedas. Raspé la pintura vieja, limpié el olor a cloro que quedaba. Ya no dormí ahí. Cambié la función del cuarto, como cambiar la respiración de un recuerdo cansado. Coloqué una mesa baja de madera, un horno pequeño, las charolas que había guardado porque no era práctico usarlas. Abrí un taller de repostería, mi pequeño horno. Al amanecer, mezclaba la masa, escuchaba la cuchara golpear el tazón, el aroma de la levadura elevándose tibio. Horneaba conchas, pan dulce, esos panes suaves que a Joaquín le gustaban con café negro. Llevaba pan a los vecinos no para contar la historia, sino para retomar una costumbre sencilla. Ellos recibían, asentían, preguntaban lo justo. Nadie me obligó a hablar. La sanación, entendí. No necesita escenario. Tomás vino una tarde de sol suave. No habló de expedientes. Puso sobre la mesa un sobresellado con cera roja. La cera vieja, de tono oscuro, tan familiar que dolía. Joaquín lo dejó, dijo. Me pidió que se lo entregara cuando usted estuviera lista. Toqué el sobre, como tocar el pulso de alguien que ya no está. Lo abrí despacio. Dentro había unas hojas, la letra inclinada que conocía. Joaquín no se extendía. Escribía como vivía, breve, directo, cálido. Hablaba de la casa, no por su valor, sino por su significado, de las noches en la cocina, de las veces que dudé de mí por ceder demasiado. Y luego escribió una frase, subrayada con suavidad. Si algún día te hacen pequeña, acuérdate, tú eres casa. Si algún día te hacen sentir pequeña, recuerda, tú eres la casa. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé sentada. No lloré de inmediato. Dejé que las palabras se asentaran. Joaquín también había dejado un fondo pequeño, suficiente para que no tuviera que apresurar ninguna decisión. No para vengarme, sino para mantenerme firme. En la última página, la escritura se detenía un poco más. Joaquín añadió algo más breve, pero filoso como un hilo que sale de la sombra. Anotó un nombre, una persona de la familia de Santiago, alguien que le había advertido sobre Mariana desde muy temprano. Joaquín no explicó, solo escribió el nombre y luego, cuando leas esto, sabrás a quién preguntar. Doblé la carta. No pregunté de inmediato. No supuse nada. Entendí que hay verdades que aún no necesitan luz. Necesitan el momento correcto. Y yo por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. Por la noche, me senté frente al horno y miré las conchas crecer parejas. Recordé los meses en que me hicieron pequeña y no los negué. Los dejé en su lugar. Detrás de mí, al frente, elegí un ritmo nuevo más lento, con oficio, con olor a pan, con vecinos tocando para pedir otra pieza para un niño. Santiago llamó por teléfono. Escuché y respondí breve. No corté, tampoco abrí de más. Coloqué un límite suave lo bastante claro para no repetir lo anterior, lo bastante tibio para dejar un camino de regreso. Tomás pasó algunas veces, solo para preguntar si necesitaba algo. Negué con la cabeza. Necesitaba tiempo. Por la noche, guardé la carta de Joaquín en el cajón, junto al pañuelo viejo. Sabía que la historia no había terminado. Ese nombre en la última página el que había advertido abría otra puerta. Tal vez la reina de la imagen era solo la fachada. Tal vez había otra mano, más discreta,
más paciente. No tuve miedo. Estaba de pie en mi casa, entre el aroma del pan recién horneado, y recordé las palabras de Joaquín. Yo soy la casa. Cuando una es la casa, no necesita correr tras la sombra. Basta con mantener la luz en su sitio y esperar a que la verdad encuentre sola el camino. Al contar esto, aún me quedo sentada mucho tiempo conmigo misma, no para revivir el dolor, sino para entender que hay heridas que no necesitan ruido para sanar, solo necesitan ser miradas de frente y nombradas correctamente. Gracias por escucharme. Si mi historia te tocó, quédate cerca del canal. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y alguna vez te hicieron sentir más pequeño dentro de tu propia familia?